ser de la izquierda, ser comprometido con los ideales del pueblo, no significa salir a las calles a gritar, levantar voces de gritos diciendo yo estoy con el pueblo. Se necesita acciones. Estamos conectados con Mirta Vázquez, presidenta del Consejo de Ministros, que como sabemos recibió el día de ayer el voto de confianza por parte del Congreso. Mirta, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Nicolás, muchas gracias por la entrevista. Comencemos por el balance de lo que ha ocurrido ayer. Ha sido sorprendente ver que sectores tan opuestos ideológicamente terminen votando igual en contra de la confianza al gabinete que tú encabezas, Mirta. ¿Cómo interpretan ustedes esto, lo que ha pasado el día de ayer? Bueno, yo quiero empezar reconociendo que realmente dentro del Congreso en la mayoría ha primado la sensatez y creo que el sentido de responsabilidad, porque esto no solamente significa un voto al gobierno, sino un voto por el país. Necesitamos cierta estabilidad para generar condiciones de gobernabilidad, para además empezar a implementar políticas que son urgentes, ¿no? Entonces, a mí, por un lado, me parece que sí, pues es sintomático que sectores que son absolutamente antagónicos, pero además radicales, se hayan opuesto al voto de confianza. Eso tiene que tener una lectura porque creo que necesitamos que reflexionar qué significa esto en el marco de un país que quiere realmente empezar a solucionar sus problemáticas y que, bueno, esto no ayuda. Pero por otro lado también, fíjate, Nicolás, yo entro a la reflexión interesante de que hay sectores que no, de ninguna manera comulgan con nuestras formas de pensar, digamos, ideológicamente, que están en las, digamos, en los sectores que no comparten nuestras miradas, pero que a la vez tuvieron la suficiente madurez como para entregarnos ese voto de confianza, sabiendo que de por medio está el país y las problemáticas que tenemos que afrontar en este momento, ¿no? Claro, ahora lo que ha sido notable, y yo he llamado la atención sobre esto, es el hecho de que Acción Popular y Alianza por el Progreso hayan votado a favor, pero acá hubo un gesto particularmente importante, creo yo, que es el que tomó César Acuña, porque esa postura de que dejo a mi bancada en libertad y que cada uno vote, es una posición que resulta a veces muy cómoda para los partidos, ¿no? Para no comprometerse. Y César Acuña emitió una declaración como presidente de su partido diciendo que había que dar el voto de confianza. Entonces, yo creo que eso es algo que nos hace falta, ¿no es cierto? Que en momentos críticos la postura de las colectividades no sea dejo en libertad a los militantes, sino que haya posiciones como partidos, porque para eso están, ¿no es cierto? Para tomar postura frente a momentos difíciles, ¿no? Sí, eso es muy importante también resaltarlo, ¿no? Yo creo que acá tiene que ver mucho la madurez política de cada uno de los partidos, que entiendan realmente cuál es su rol. Y el rol es consolidar determinadas posiciones, haciendo una reflexión de qué significa cada una de las decisiones que van a tomar. Entonces creo que eso debería ser una práctica más común al interno de los partidos. Ahora lo hemos visto saludablemente en APP, no es que cada uno, probablemente habrá diferencias, habrá discrepancias, pero finalmente se decide colectivamente como partido, porque eso es un partido, colectivamente cómo es que se tiene que votar de cara a los objetivos más grandes que tenemos, no solamente como congresistas individualmente, sino como partido, qué es el rol que jugamos en medio de esta situación del país, ¿no? Entonces yo creo que es muy saludable mirar que hay partidos que han llegado a esa madurez, ¿no? Yo no solamente saludo esto de Alianza para el Progreso, que creo que fue marcando la pauta, pero también partidos como Podemos Perú, tengo que decir que fueron muy reflexivos en torno a esto. La mayoría se sentó y reflexionó y además conversó sobre la importancia de dar un paso para
hablar además sobre las cuestiones de fondo y no estar enfrascados en, en esta suerte de partida, ¿no? Entonces, es bien interesante. Lo mismo saludo Acción Popular, que haya tenido una reflexión más colectiva como bancada, como partido político, que creo que es interesante, ¿no? Ahora, Mirta, lo que ha sorprendido es que las frases más ácidas, más duras, han venido del sector que encabeza Vladimir Cerrón, ¿no? Que ha sido muy duro con el gabinete. ¿Qué es lo que esto significa? O sea, hay una ruptura entre el sector que encabeza Vladimir Cerrón y el gobierno del profesor Castillo. O sea, Vladimir Cerrón ha pasado a ser parte de la oposición. ¿Así interpretan ustedes lo que está pasando y lo que ocurrió ayer? Bueno, yo espero que no, fíjate, porque en verdad lo que ellos planteaban y todos estos cuestionamientos que se hacían en el fondo no tienen mayor asidero, ¿no? Porque decían la política de gobierno ha cambiado, pero en realidad, y yo los reto a que revisen lo que Guido Bellido presentó en la primera vez en que se pidió el voto de investidura, y en realidad es lo mismo que nosotros hemos presentado. Es más, yo llegué al gabinete cuando ya la política de Estado estaba aprobada y discutida con Guido Bellido y su gabinete. O sea, yo ya no he tenido margen ni siquiera de hacer mayores cambios ni aportes. Entonces, se presenta lo mismo y es extraño que ellos digan la política se ha derechizado, ¿no? No, de ninguna manera. Es más, cuando Guido Bellido pide el voto de investidura, se invisibiliza totalmente, por ejemplo, el tema de nueva constitución que ellos reclaman ahora. ¿Por qué no se ha incluido? Guido Bellido no dijo una sola palabra sobre ese tema, y creo que en esta oportunidad, yo incluso ayer lo dije, ¿no? Ese es un tema que seguro no está dentro de las 10 políticas del Estado, porque en realidad eso importa un proceso que hay que construirlo con la población, y es legítimo que se haga allá donde la gente, sobre todo de la derecha, se escandaliza y dice ¿por qué nueva constitución? Porque bueno, sucede, los procesos democráticos son así, está sucediendo en otros países, y se encuentra que una de las principales normas del Estado necesita ser cambiada, pues se hace como se está haciendo en Chile y nadie se está rasgando las vestiduras, son parte de los procesos democráticos. Pero ojo que Guido Bellido no quiso tocar una sola palabra de ese tema, y es muy curioso que ayer casi todos ese sector reclamaban que yo no lo haya dicho, que no lo haya mencionado, o otro tipo de temas, por ejemplo, que decían se ha derechizado porque la señora Vázquez viene de la derecha, caviar. Miren, yo vuelvo a repetir esto: ser de la izquierda, ser comprometido con los ideales del pueblo, no significa salir a las calles a gritar, levantar voces de gritos diciendo yo estoy con el pueblo. Se necesita acciones, y yo en realidad puedo demostrar que tengo 20 años trabajando al lado de aquellos que en realidad están pidiendo esos cambios, que están esperando esos cambios, que realmente he planteado cambios que seguro son profundos desde el accionar que he tenido yo, y bueno, yo creo que ahí se identifica quién es de izquierda o quién está pues del otro lado y que prefiere otro tipo de modelos, ¿no? No, claro, además resulta una paradoja, ¿no? Decir yo soy el verdadero de izquierda, pero voto con la derecha en el Congreso, ¿no? Es una cosa así medio rara. Pero en fin. Ahora, lo que sí es una preocupación, Mirta, es cuál es el papel que cumple el tema de la Asamblea Constituyente en los planes del gobierno. Porque para hacer una Asamblea Constituyente como la que ustedes han propuesto, se requiere consensos. Se requiere que la inmensa mayoría del país esté de acuerdo. Uno de los principales promotores de una asamblea constituyente en el Perú fue Javier Díaz-Canseco, pero él hablaba de que había que tener un momento constituyente. No es que porque a ti se te ocurre va a haber una asamblea constituyente, sino tiene que la inmensa mayoría del país compartir la convicción de esa necesidad, ¿no? Y tienes además que seguir procedimientos, ¿no es cierto? No puedes pasarte por encima del... O sea, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es el lugar que ocupa este tema en la propuesta de ustedes, Mirta?
A ver, yo creo que la izquierda, y esto no es una cosa nueva, y creo que hay incluso muchos sectores que ahora olvidan que el tema de proponer un cambio constitucional no es un asunto nuevo. Acuérdense de ustedes que desde la época de la transición con Valentín Paniagua incluso hubieron comisiones dedicadas a esto, a cómo hacemos el cambio constitucional, una asamblea constituyente, etcétera. Han habido diversos momentos en los que además nadie se rasgaba las vestiduras y nadie cuestionaba la necesidad de cambiar una constitución que además muchos cercanos a los años 90, incluso la gente cuestionaba muy fuerte de todos los sectores que esta no era una constitución que consideraban que había provenido de un proceso legítimo, ¿no? Porque fue producto de un golpe, etcétera. Entonces, yo quiero recordar eso, no quiero en este momento decir que es un asunto que realmente lo traemos solamente en este momento, sino que es producto de un proceso largo que se ha venido intentando y que no ha logrado consolidarse en el tiempo. Pero bueno, se puede seguir hablando de la necesidad del cambio de la Constitución y de una constituyente, yo creo que sí, pero eso importa en realidad pensar en cuáles son los caminos, ¿no? Una fórmula, y yo se lo he planteado a los compañeros de Perú Libre, les digo, a ver, si ustedes quieren que el presidente Castillo salga a decir asamblea constituyente, en realidad están planteando dos cosas. Una es la posibilidad de que se presente un proyecto de ley, se discute en el Congreso, etcétera, pero no hay la correlación de fuerzas, eso no se va a aprobar. Lo otro es que se quiera hacer al estilo Fujimori, cerrar el Congreso, hacer una asamblea constituyente y empezar la Constitución, que creo que tampoco es la idea de repetir esos modelos que de alguna manera sentaron un mal precedente. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? En realidad hay que construir desde las bases, desde la ciudadanía, y hay que generar el momento constituyente. Y eso yo creo que está en proceso. O sea, en este momento, si tú hablas con las comunidades del interior del país, si tú hablas con mucha gente, efectivamente quieren un cambio constitucional. ¿Cómo hay que viabilizarlo? Creo que es importante que se hagan todos estos procesos en que el momento constituyente se consolide en un pedido de la ciudadanía, se llegue pues a conseguir los votos, las firmas correspondientes para hacer una asamblea constituyente, y eso sería absolutamente legítimo. Mientras tanto, el gobierno tiene que ocuparse de gobernar, pues tenemos situaciones que son realmente muy urgentes para el país, la salud, enfrentar esta pandemia, la reactivación económica, la educación. Mientras tanto, tenemos que seguir gobernando sin abandonar, seguro, ese objetivo que se tiene que construir con la sociedad, con los pueblos. Creo que es un anhelo y es absolutamente legítimo, legal, que la población en algún momento llegue a plantear que necesitamos un cambio digamos, de esta norma que es la madre de todas las leyes en el país y que determina nuestros modelos, ¿no? Ahora, Mirta, sobre esto yo creo que, o sea, va a haber tiempo para discutirlo, porque además tiene que abandonarse la idea de que la Constitución es un espacio o una asamblea constituyente donde un sector ideológico le impone al otro su voluntad o sus convicciones. Tendría que ser concebido más bien, como hemos dicho acá insistentemente, como un punto de encuentro, de objetivos comunes, que te permita que hoy pueda haber un gobierno de izquierda, pero mañana puede haber uno de centro y pasado uno de derecha, y no por eso vas a cambiar la Constitución cada vez que cambie el gobierno. Se supone que tiene que reunir todo lo que son nuestros objetivos comunes y las reglas que todos aceptamos como válidas, pero hay una preocupación con respecto a un gobierno de izquierda, que es la relación con el mundo empresarial, el temor a expropiaciones, el que se creen dificultades y se espante la inversión. ¿Cuál es el mensaje, después de haber recibido el voto de investidura el día de ayer, que la presidenta del Consejo de Ministros del gobierno de Pedro Castillo le daría a los empresarios en este momento? Sí, a ver, creo que el gobierno ha sido muy claro, el presidente Pedro Castillo lo ha dicho.
no solamente en diversos espacios, sino que está demostrando de que tiene mucha capacidad de generar espacios de diálogo con la propia empresa, ¿no? Miren, cuando se ha hablado, por ejemplo, del tema de la masificación del gas, el presidente mismo pidió ir hasta la zona de explotación del gas de Camisea para hablar con la empresa, y eso hicimos. Además, pidió que vayamos con el gabinete en pleno para que podamos entrar en contacto con el empresariado y nos diga qué es lo que está faltando como para que podamos mejorar los mecanismos para masificar el gas. Y hemos entrado en una suerte de diálogo muy interesante con la empresa, muy importante. Creo que eso es una de las muestras de que no queremos nosotros de ninguna manera ni alejarnos del empresariado, menos aún vetarlos. Creo que en este momento, además, el ministro de Economía ha hecho muchos esfuerzos por llamar a los empresarios, por convocar a los inversionistas, no con el fin pues de ofrecerles como estos sectores dicen, ¿no? Para ofrecerles el regalar al país. No, de ninguna manera. Creo que hay que llegar a un punto de entendimiento con el empresariado de cómo es nuestra relación. Yo creo que la inversión privada, particularmente, pienso que se puede dar en nuestro país de manera además más equilibrada, siempre respetando los derechos de las comunidades, y creo que podemos llegar a un acuerdo, a un buen acuerdo con el empresariado, por ejemplo, de ponernos a renegociar algunos aspectos que creo que a estas alturas ellos mismos entienden que sería posible remirar esos contratos, esos convenios que se tienen. Yo no veo una negación tampoco en los empresarios, hay mucha disposición, creo que podemos entrar en una relación interesante. Lo que no podemos nosotros de ninguna manera es descartar esa posibilidad de seguir afianzando un tipo de digamos, trabajo con el empresariado que es importante ahora para la reactivación económica. Eso hay que tenerlo en claro, ¿no? Claro, porque el fantasma que se hace circular, incluso hay grupos de empresarios que están ahí promoviendo la vacancia presidencial, que por ejemplo conciben el paro de transportistas como un poco pensando en lo que pasó en Chile en algún momento, ¿no es cierto? Pero el temor digamos, que generan es las expropiaciones. Lo que van a hacer es expropiar el consorcio Camisea, ¿no es cierto? Van a estatizar el consorcio Camisea. ¿Eso está en los planes del gobierno? De ninguna manera. De ninguna manera, y el presidente Castillo lo ha dicho. Acá no se quiere expropiar a nadie, lo que se quiere es mirar si hay una posibilidad de renegociación, y de hecho tenemos una comisión que está trabajando, que está sesionando, que está haciendo los esfuerzos por recoger información que nos sea útil para tomar decisiones tanto de parte de la empresa como de parte del Estado. También el objetivo principal es cómo mejoramos no solamente las condiciones, sino el acceso de más peruanos a un recurso que nosotros tenemos. Entonces, esa es la intención. Se ha descartado en varios idiomas, digamos, el presidente ha señalado varias veces que expropiaciones no se va a hacer. Nosotros queremos reafirmar eso, y queremos además decir que el empresariado creo que lo tiene bastante claro también por las señales que nosotros hemos ido dando, y que no debemos de ninguna manera tampoco permitir ese lado empresarial que irracionalmente empieza a generar procesos en los que quiere desestabilizar al gobierno, ¿no? Hemos visto informaciones de cómo hay empresarios que se han comprometido con este tema de la vacancia, y felizmente nosotros saludamos también esta forma de marcar digamos del empresariado, como la Sociedad Nacional de Industrias, que ha salido a marcar de este tipo de miembros, digamos, y de estas intenciones
Yo creo que en general las organizaciones de empresarios tienen que tener la seguridad de que este gobierno quiere trabajar con ellos de manera responsable y que somos transparentes además en el sentido de plantearles qué es lo que nosotros pretendemos con ellos y cómo queremos que sea nuestra relación. Ahora, ministra, ha habido una serie de conflictos, tal vez uno de los más importantes es el que provocó el bloqueo de la carretera en Antamina, ¿no es cierto?, el acceso a la mina y que tuvo como reacción por los días que transcurrieron de la decisión de la empresa de suspender las operaciones. ¿Cómo se van a manejar situaciones como esta? Que además hay una cantidad impresionante de conflictos sociales embalsados, ¿no?, que esperan una solución y que además la percepción que tiene mucha gente que es protagonista de estos conflictos sociales es que el gobierno de Pedro Castillo sí va a hacer lo que los otros gobiernos no hicieron, ¿no? Porque prometió un cambio, ¿no es cierto? Sí, miren, es muy importante este tema porque, este gobierno ha recibido varios conflictos como herencia. Lo que hemos visto estos días, la explosión de estos conflictos no obedece sino a ese producto de el cansancio de la población que está siendo ignorada por muchos años por varios gobiernos, pero también por la expectativa que tienen respecto a que este gobierno pueda hacer las cosas de manera diferente. Y creo que es importante también decir que nosotros sí estamos comprometidos y realmente uno de nuestros objetivos es cómo manejamos mejor los conflictos y evitamos cometer los errores que se ha cometido hace muchos años. La gente está esperando ser escuchada y nosotros queremos establecer un diálogo diferente, genuino, tratar los conflictos desde la prevención y no al momento que explota. No esperar que exploten para ir, porque a nosotros nos ocurre, ministra, por las características que tiene Exitosa como medio de comunicación, que pretendemos estar cerca de la gente que nos viene. Yo me encuentro casi todos los días con gente en la puerta de la radio, ministra, que ya están cansados de venir a que los atiendan en los ministerios, en las direcciones, que les hagan caso, y se pasan a veces meses, en algunos casos yo puedo dar fe de gente que 2, 3 años y no los reciben, o hacen compromisos que no cumplen y al final esto termina reventando. La gente se harta y hace lo que no debería hacer en realidad, ¿no? Bloquear una carretera, pero ¿qué ocurre cuando bloquean? Ahí sí los ministros van y corren. Es lo que ha ocurrido en los últimos años, ¿no es cierto? Y en muchos casos para darles la razón, ¿no?, a los reclamantes. Sí, en verdad, miren, es por eso un tema que creo que hay que tomar con mucha seriedad. La gente a veces interpreta como que el gobierno está favoreciendo a quienes llaman violentistas y a esta gente que sale a disturbar el orden. La gente no está loca, la gente no es que sale a las calles o a tomar una carretera porque realmente le guste o tenga vocación de incendiar el país. Es gente que está pretendiendo llamar la atención sobre demandas, muchas de ellas legítimas. Entonces, ¿qué hay que hacer frente a eso? Yo creo que hay que tratar de gestionar los conflictos de manera adecuada, evitando, por ejemplo, hay mucha gente de algunos sectores que dicen se pierde el principio de autoridad porque ya debieron mandar a la policía a reprimir. Yo creo que eso es un error porque muchas veces hemos tenido altísimos costos sociales cuando se tratan los conflictos con la represión, con la policialización, incluso costos para la propia policía, si no acuérdense del Baguazo, ¿no?, donde se pensaba que metiendo a 2,000 policías y balas y bombas, eso se iba a controlar y eso fue contraproducente para la propia policía. Entonces creo que hay que rechazar la violencia como mecanismo de solución de conflictos, venga de donde venga. Yo aprovecho para decir que nosotros realmente condenamos la violencia, venga de donde venga. Es decir, si hay un paro y alguien comete un acto de violencia, ese acto de violencia más bien tenemos que condenarlo y aislarlo, pero no por eso tenemos que decir o deslegitimar o desatender la protesta legítima de la población, las demandas que tienen. Eso es lo que sí hay que atender. Entonces, miren, yo creo que estamos en una etapa en la que queremos hacer las cosas diferentes, estamos haciendo una reingeniería, digamos, de todo este tema,
y yo sé que es difícil pedirle a la población paciencia porque llevan muchos años, pero creo que ahora tenemos la intención de tratar este tema con absoluta responsabilidad y eso es lo que queremos transmitirle a la población también, que está un poco desesperada, ¿no? No, pues, además lo increíble es que, por ejemplo, me escriben por el tema este de las comunidades nativas y el tema de la contaminación y de la deuda social, ambiental y social que hay con ellos y que nunca se cumple, ¿no? Pero por el otro lado, ahorita tenemos un tema bien serio con los transportistas. ¿Cómo se va a resolver el tema de los transportistas? Porque también en este caso estamos hablando de lo mismo hace rato. O sea, el impuesto selectivo al diésel, el tema de los costos de los peajes. Es decir, hay montones de temas acumulados durante mucho tiempo, incluyendo las quejas que hay sobre los manejos de la ATU en el caso de Lima y de la Sutran a nivel nacional, ¿no? O sea, ¿cómo van a manejar ustedes este conflicto tan delicado? Es un tema que en realidad es muy complejo, en realidad, ¿no? Porque por un lado, creo que como Estado tenemos la obligación y el deber de ver cómo se solucionan los problemas del transporte en el país, que son gravísimos, que cómo tenemos un transporte más adecuado, que no sea un transporte que gire en torno a la informalidad, al incumplimiento de normas, etcétera. Pero por otro lado también hay el reclamo del otro sector, que son los transportistas y que exigen determinadas condiciones para seguir trabajando, porque también se han visto golpeados con la crisis, etcétera. Entonces, a ver, una cosa que estábamos nosotros ratificando, incluso lo tratamos en Consejo de Ministros, es que no queremos retroceder en esta reforma que necesitamos como país del sistema de transportes, pero que sí es importante escuchar a las partes para ver por dónde están las salidas. Si necesitamos hacer reestructuraciones, hay que hacerlas, ¿no? Hay que mirarlas, pero creo que es un tema efectivamente muy delicado. Hay que tener en cuenta que muchos de las demandas, de los pedidos de tanto de la ciudadanía como de los transportistas tienen que mirarse con absoluta responsabilidad para ver hasta dónde podemos llegar para satisfacer, digamos, esas preocupaciones que hay de los sectores, pero también caminar hacia una reforma real del sistema que tenemos, ¿no? Entonces, es un asunto complejo, delicado, y por eso creo que merece la pena avanzar poco a poco, ¿no? Pero ¿va a haber paro el 8 o no va a haber paro? ¿Ustedes creen que van a lograr en una mesa resolver este tema y llegar a acuerdos para que no ocurra el paro del 8 de noviembre? Bueno, justamente hoy sí continúa el diálogo. Hay una comisión que está conformada por el Ministerio de Transportes, también el Ministerio de Economía, ¿no? Creo que hay una de las principales preocupaciones que tiene que ver con lo económico, la subida del precio de los combustibles, que en realidad obedece a un tema de tendencia internacional. Entonces ahí se puede mirar alguna salida. Yo espero que se llegue a algún tipo de acuerdo hoy día y evitemos estos paros, porque finalmente terminan perjudicando no solamente a los transportistas, finalmente es la población la que se ve perjudicada con esto, ¿no? Entonces estamos con la disposición de escuchar, pero también evaluar algunas propuestas que creo que sean convenientes para no retroceder en la reforma, pero para atender las preocupaciones del sector transporte también. Ministra, con respecto a este tema, ha habido críticas y hay quienes incluso están planteando la interpelación del ministro de Transporte por estos audios que han circulado donde el ministro ofrece la cabeza de la jefa de ATU y de Sutran como parte de la negociación, ¿no? Para evitar que el paro ocurra. Y alguna gente dice, esto es una señal de que se va a retroceder todo lo que se ha avanzado en términos de reforma del transporte. Sí, miren, quiero recordar que el ministro de Transportes en realidad estaba planteando una reestructuración, siempre pensando en el fortalecimiento de las instituciones desde hace mucho tiempo, no a partir de lo que los transportistas están pidiendo.
Sí es importante decir que esta reforma tiene que hacerse con cuidado. Si es que hay necesidad de cambios, se tendrán que justificar. Por ejemplo, la gente está muy asustada también con el tema de que si se va a sacar a la directora del ATU, etcétera, pero acuérdense que también hay requisitos que se tienen que cumplir. Legalmente solo se la puede remover si hay algunas causales que se pueden acreditar. Entonces, eso es un tema que seguramente va a tener que pasar por una evaluación, si es ¿Pero qué si hay significa alguna eso? causal como Que la para eso, decisión sobre la permanencia de María Jara, por ejemplo, en ATU todavía no está tomada, ¿o sí? ¿no? No, porque no, esas decisiones se tienen que tomar, como repito, de cara a lo que la ley exige. O sea, la remoción exige de determinadas, que se cumplan determinadas causales, si no, en realidad no va a poder ser viable. Entonces yo creo que en esa evaluación están en el Ministerio de Transportes y yo espero que se tomen las mejores decisiones también pensando, yo creo en cómo mejoramos, cómo avanzamos. La idea es que podamos mirar y llegar a un consenso entre los actores de cómo se puede mejorar y avanzar en estos objetivos que tenemos desde el Estado, sin desatender estas preocupaciones, ¿no?, de los transportistas, ¿no? La idea no es retroceder de ninguna manera. Ahora, ministra, tengo preguntas bien puntuales porque sé que su tiempo está ajustado. El regreso a clases, ministra, que es una cosa que o sea, es una demanda que tiene la gente, pero que va de la mano con la preocupación por el tema sanitario. ¿Cómo se va a manejar eso? ¿Qué decisiones tienen tomadas sobre esto? Sí, miren, yo tengo que decirles, informarles que el último Consejo de Ministros que ha sido este miércoles hemos tenido una larga exposición de del sector educación, del Minedu, de cómo se está implementando el plan para que haya el retorno a clases y que se haga posible que en marzo del próximo año, del 2022, tengamos ya la mayoría, el 99% de escuelas funcionando con presencialidad. Hay todo un plan que se está siguiendo, que nos han expuesto y que es importante decir que va caminando. Ya hay los recursos, ya se han destinado los recursos suficientes, creo, para esta primera etapa, para que se puedan implementar, por ejemplo, todo lo que se refiere a arreglo de infraestructuras para que estén preparadas para que los niños puedan tener las condiciones. También se ha destinado fondos para que se puedan comprar kits de limpieza que no debe faltar en ninguna de estas escuelas. Estamos trabajando en el tema de cómo se va a garantizar además que los maestros regresen vacunados. Eso tiene que ver con el plan que se está implementando desde el Ministerio de Salud. Entonces hay un avance bastante interesante, estamos en ese objetivo, eso está caminando. Yo creo que próximamente vamos a tener que comunicar también a la población de manera más seguida para que esté informada y esté tranquila, porque a veces la falta de comunicación hace mal percibir, digamos, que no estamos haciendo nada para lograr ese objetivo y en verdad sí se está trabajando, ¿no? ¿Usted confía, ministra, que, por ejemplo, hoy día hemos recibido quejas de los ciudadanos con respecto a que sube el gas y el argumento que le dan en las distribuidoras es la inestabilidad política, es lo que le han dicho a alguna gente, que es increíble la independencia? Es por la inestabilidad política ha empezado a subir el gas otra vez. Y el tema del dólar, usted, o sea, ¿qué van a hacer y qué esperan sobre esto? Que después de lo de ayer y de la conversación que estamos teniendo hoy, que yo creo que el mundo empresarial tendría que haber percibido, ¿usted cree que esas señales van a ayudar a restablecer la confianza? Sí, miren, no hay que negar que los temas de estabilidad política influyen en la economía, ¿no? Influye el tema de que tengamos cierta tranquilidad como para que los sectores, sobre todo económicos, no se generen una situación de incertidumbre y haga que varíe pues estas condiciones económicas que tenemos, la subida del dólar sobre todo, ¿no? O la venta de los productos. Creo que sí ayuda mucho dar mensajes de estabilidad. Yo creo que lo que ha pasado ayer en el Congreso es importante porque genera esas condiciones
condiciones de tranquilidad. Creo que estos días, después de días complejos, difíciles, en los que también hemos tenido cierta incertidumbre en la situación de nuestro gabinete, eso también ha provocado nerviosismo, digamos, en los mercados, etcétera. Yo esperaría que en los siguientes días esto se vaya estabilizando, que esta situación, digamos, de mayor tranquilidad vaya generando condiciones para que los precios del dólar y de otros insumos, hoy día, por ejemplo, en los mercados ya se reportaba la baja de los alimentos, entonces eso es importante, creo, la condición de estabilidad. Sin embargo, también desde el sector economía se están haciendo varios esfuerzos, hay una planificación bastante responsable como para ir generando progresivamente mejores condiciones para no solamente el crecimiento económico, sino la estabilización de determinados precios, ¿no? Ahora, ¿ustedes confían en que el Congreso les dé las facultades para legislar, entre otras cosas, sobre materia tributaria? Ese es un asunto bien importante, Nicolás. Yo creo que habría que ayudar a transmitir lo que queremos hacer con esas facultades y que es fundamental y es muy importante. Yo lamento que hayan sectores del Congreso que antes de leer bien la propuesta hayan puesto no a la reforma tributaria, porque se está corriendo un rumor como que eso va a afectar a todos los peruanos y es falso, ¿no? En realidad, hoy día justamente tenemos una presentación ante el Congreso. Yo espero que eso permita también que varios parlamentarios entiendan cuál es el sentido de esta reforma, que solamente toca a los sectores que realmente están en una situación bastante buena, digamos, por ejemplo, aquellos que ganan más de 300,000 soles al año, que eso significa más o menos tener un sueldo de 25,000 soles mensuales, paguen un poquito más de impuesto, que por ejemplo las empresas mineras cuando tienen una subida de precios significativa paguen un poquito más de impuesto a la renta, o que por ejemplo hay sectores que nunca han pagado impuestos porque son parte de las nuevas modalidades que se utiliza no solamente de comercio, sino de vender algún producto, digamos, ¿no? Y que no pagan, pero sí le cobran al usuario, entonces que paguen también su impuesto. Eso yo creo que de ninguna manera ni es expropiatorio, ni es comunista. Es más, o sea, nos están diciendo que este gobierno comunista quiere gravar más impuestos cuando en realidad desde el Banco Mundial, por ejemplo, se ha recomendado que una de las medidas que se pueden ir implementando en estos, digamos, momentos post-crisis es que se vaya viendo cómo se recauda mejor y cómo se le ponen impuestos a los sectores que están en una situación privilegiada. O sea, eso no es un asunto que viene del comunismo ni nada y que lo están aplicando muchos países. Entonces, si la gente en el Congreso, por ejemplo, dicen, ¿por qué no se financia esto? ¿Por qué no se financia lo otro? ¿De dónde conseguimos la plata? La plata se consigue realmente mirando nuevas formas que sean racionales, que no pretenden incluso afectar a ninguno de los sectores empresariales ni afectar la competitividad, pero son cosas muy racionales que estamos planteando que desarrollar para mejorar la recaudación. Y si no, pues que el Congreso nos haga una contrapropuesta. Estamos también abiertos a eso, pero no podemos enfrascarnos en no a las facultades y no hago ninguna propuesta más, ¿no? Claro, pero yo no quiero terminar esta conversación sin un tema que es relevante. Es decir, yo creo que la tragedia nacional que hemos vivido estos años de ser un país que ha crecido en términos macroeconómicos, pero que no ha sido capaz de resolver los problemas básicos de sus ciudadanos, tiene que ver no solamente con la posibilidad de tener más recursos, sino lo mal que han sido gestionados los recursos, ministra. O sea, presupuestos que se devuelven porque no se ejecutan, obras que demoran 7 años y cuestan 3 veces lo que se programó cuando pudieron estar hechas a los costos reales y en 2 años, y la corrupción que atraviesa transversalmente todo el aparato del Estado. O sea, ¿de qué nos sirve tener más dinero si no tenemos un Estado capaz de gastar de manera eficiente y honesta? Sí, ese es un tema que yo efectivamente comparto la posición de que hay que mejorar los sistemas del gasto público, que están muy deficientes a nivel
sobre todo de los gobiernos subnacionales. Hay cosas que ahí ayudar también, que son cosas estructurales que les impiden a ellos hacer un gasto más adecuado de estos recursos. Entonces, sobre eso nosotros estamos empeñados, obras que en realidad están paradas. El presidente Pedro Castillo está insistiendo mucho en que se busquen los mecanismos de destrabar obras y en eso estamos trabajando. Entonces, en verdad sí es importante mejorar el gasto, la eficiencia del gasto, dónde se destinan los recursos. Eso es fundamental y creo que es una cosa en la que vamos a abordar nosotros en los próximos meses para empezar a revertir esta situación que es estructural, lleva años, no es una cosa que se desarrolle solo en este gobierno, en el gobierno pasado, sino que viene en realidad progresivamente se ha generado un sistema en el que no podemos superar esa tara que tenemos como Estado. Entonces hay que empezar a revertirla, sí, es un compromiso nuestro, sí, pero también eso no puede ser pretexto para decir no vamos a recaudar mejor, porque en realidad recursos nos están faltando, Nicolás, y creo que hay que seguir empeñados en ese asunto de cómo mejoramos ambas cosas, la eficiencia del gasto, pero también la recaudación, ¿no? Ministro, una pregunta última y quisiera que me conteste con sinceridad y con una sola frase. ¿Es verdad que en algún momento usted le dijo al presidente Castillo, se va Barranzuelo, me voy yo? A ver, yo creo que el presidente Castillo y yo tenemos una comunicación muy asertiva, ¿no? Y que cada vez que discutimos un proceso, además lo discutimos siempre con una sonrisa de por medio y siempre estamos mirando opciones conjuntas. Y yo lo que simplemente quiero decir es que quiero saludar que el presidente Castillo siempre tiene una escucha activa, ¿no? Y que siempre está abierto a escuchar a diferentes partes y eso es importante para tomar las mejores decisiones, ¿no? Muchas gracias, ministra, por esta que sea, hay montones, tengo 23 cosas, ¿eh? No estoy exagerando, tengo 23 cosas anotadas que quisiera preguntar, pero yo creo que hemos hablado de cosas que son en este momento relevantes, ministra. Le agradezco muchísimo por esta conversación, muy gentil. Muchas gracias, Muchísimas gracias, Nicolás. Muy buenos días.